Gloria al Señor. No sé lo que estuvieron el domingo pasado, pero la palabra que Dios tiene para tu vida y para mi vida es la misma continuación del capítulo 5 del libro de San Juan. Hablando un poquito para recordarle, para refrescarle un poco la memoria, la mente, ¿verdad? Hablando del domingo pasado, la introducción de este capítulo 5 era el día de reposo y en el tanque de Bethesda había un hombre paralítico en el cual llevaba muchos años allí y conocemos un poco la historia y era día de reposo, era sábado, ¿verdad? El día de reposo en el cual no se podía hacer pues ningún esfuerzo físico, así por decirlo. Y Jesús llega en aquel momento y ahí está la charla, la conversación entre los dos, porque este enfermo podía hablar. Y Jesús le dice, día de reposo, mira, levántate. En otras palabras, toma lo que te queda, lo que tiene y anda. Ok. Un poco del contexto de la palabra de Dios en este día, y esto trajo un revuelo dentro de los líderes religiosos de Israel, los sacerdotes y todas estas cosas que vieron a este hombre caminar y saltar de gozo y de alegría, y le dijeron, oye, ¿quién te ha sanado? ¿Quién hizo esto? El día de reposo no es lícito, y conocemos un poco la historia. Y mi palabra, ¿verdad? Como latino, y que desde ahí en adelante querían linchar a Jesús, querían matarlo. Amén. Pero todo tiene su tiempo. Nadie puede adelantar el propósito de Dios. Amén. Nadie, al menos que intente algo contra la palabra de Dios y contra su vida. Bueno, y el mensaje del domingo pasado fue desde el 19 al 29 y hoy vamos a continuar con esta misma enseñanza del Señor Jesucristo. Y hoy la palabra que Dios tiene para tu vida y para mi vida es desde el versículo 30 al 47, pero no vamos a leer este texto porque es muy intenso, pero sí vamos a ir desglosando algunos versículos. Y el tema de hoy es: el juicio de Cristo es justo y verdadero. Si usted está en casa, apúntelo. Los que están aquí también, si trajeron con qué apuntar. El juicio de Cristo es justo y verdadero. Nuestra justicia es justa conforme a la palabra de Dios. Una pregunta, no digamos nada, simplemente dando alguna pincelada de entrada. Porque cada día nosotros tenemos que tomar decisiones. Decisiones en el trabajo, decisiones en la casa, decisiones con los hijos, decisiones en la iglesia. Nos reunimos para tomar decisiones. Y es la gran pregunta: ¿nuestras decisiones, nuestra justicia va conforme a la palabra de Dios? Y es para que meditemos en esta mañana. Amén. Y el versículo 30 dice así, hablando Jesús a continuación, ¿verdad? Desde que él sanó al paralítico, dice el 30, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió, la del Padre. Quiero que nos quedemos un poquito aquí y también te animo para que en casa lea, ¿verdad? Las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, en la cual habla en el libro, de San Juan. Aquí Jesús está diciendo, dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Hablando de la sanidad de ese paralítico, dice, según que oigo, así juzgo, mi juicio es justo. Dice, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió.
Amén. Y quiero que vayamos por nosotros mismos, viéndolo, estudiando un poquito. Dice, hablando aquí naturalmente, mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad. Cristo Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. El Señor nos ha llamado, ¿verdad que sí? Nos llamó a cada uno de nosotros. Y si todavía tú no le has entregado tu vida a Cristo, si te ha descarriado en algún momento, Dios te está llamando hoy. Dios te llama ahora. Amén. Dios nos llamó, nos escogió para que hagamos la voluntad del Padre, para que sigamos hagando la voluntad de Jesucristo. Amén. Y amén, por lo menos. Y a veces nos equivocamos y no hacemos la voluntad del Señor, sino que hacemos muchas veces nuestra propia voluntad. Es tan peculiar, ¿verdad?, que oramos y ayunamos y para tomar decisiones en situaciones difíciles. Señor, quiero hacer tu voluntad, guíame, dirígeme. Oramos unos días invocando el nombre de Dios y, por decirlo así, al quinto día o al sexto día ya tomamos nosotros mismos nuestra propia voluntad. Hacemos, en otras palabras, lo que nos da la gana. Esto un poco, ¿verdad?, un poco difícil naturalmente. Y estamos llamados a hacer la voluntad del Padre, la voluntad del Hijo y no nuestra voluntad. Cuando uno se determina a establecer la voluntad de Dios en nuestra vida, déjeme decirle que posiblemente los que estén a la derecha y están a la izquierda se van a ofender. Se van a levantar contra nosotros. ¿Por qué? Porque estamos estableciendo prioridades, estamos estableciendo propósitos, y es de establecer el reino de Dios en nuestra vida para caminar conforme a la palabra de Dios, para caminar en santidad. Y cuando tomamos decisiones que posiblemente no sea de acuerdo a la voluntad de nuestros hijos o a la voluntad de la esposa o del esposo o de la voluntad o posiblemente del jefe o alguien en el trabajo, pues tengamos problemas serios. Y puede suceder que si quizás tú quieres actuar bien en tu trabajo y quieres hacer las cosas correctamente porque es lo correcto, y posiblemente hasta el mismo jefe te diga, debe ser así, pero vamos a hacerla a mi manera. Y posiblemente sea en contra de la ley o en contra de la voluntad de Dios, y no tenga que respirar hacia adentro y no tenga que decir, Señor, ayúdame. ¿Qué hago? Me levanto y me van a echar del trabajo si camino cabalmente. Y esto es una situación muy, pero muy difícil. Tenemos que procurar continuamente hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios y no la nuestra. Hay momentos que uno va a tener que negarse a uno mismo. Amén. A los deseos humanos de nosotros mismos y tomar decisiones posiblemente muy duras, muy difíciles. Y haya consecuencia en el hogar y haya consecuencia posiblemente dentro de la iglesia. Pero Dios está con nosotros. ¿A quién vamos a agradar? Como dijo Pedro, ¿a los hombres o a Dios? A Dios, amén. Y me gusta mucho lo que sigue, el versículo 31 dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. El 32 dice,
otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Tremendo. En el transcurso de la semana, por favor, si te es posible, escudriña, examinemos esto. Dice, yo doy testimonio acerca de mí mismo, y mi testimonio, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Hablando un poquito de estos dos textos, trozos de la palabra de Dios en el contexto, naturalmente el apóstol Juan está dando un poco de testimonio de Juan el Bautista. Amén. Porque el apóstol Juan examinaba, le gustaba escribir del testimonio de la persona. Y el apóstol Juan decía, hablando del Juan el Bautista, ¿verdad? Como decía, es la voz que clama en el desierto. Es una luz, es una antorcha. Y pues hablaban de Juan el Bautista. A Juan el Bautista lo tenían como un profeta, como uno enviado de Dios, en el cual Juan el Bautista decía, yo bautizo con agua para arrepentimientos. Amén. Hablando, dando testimonio de él mismo. Pero él decía, tras mí viene otro superior a mí, el cual yo no soy digno de desatar la sandalia de su pie. Él sí os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Amén. Y pues el pueblo veía el testimonio de Juan el Bautista, y aquí Jesucristo está diciendo, pues yo no doy testimonio de mí mismo, otro es el que da testimonio de mí, mi Padre que me envió. Y hablando de testimonio, ¿cuál es el testimonio que como iglesia, como voz en el desierto, como lumbrera en medio de la oscuridad de este mundo, cuál es el testimonio que tú y yo como hijos de Dios estamos edificando, estamos diseñando todos los días? El apóstol Juan testificó ¿de quién? De Juan el Bautista. Juan testifica del Hijo de Dios, de su testimonio. ¿Y nosotros? ¿Qué testimonio estamos dando dentro de la sociedad? ¿Cuáles son las huellas de nuestros testimonios que hemos dejado en el transcurrir de toda pues nuestra vida cristiana? ¿Qué dicen los hijos de nosotros como padres? ¿Qué dicen tus hermanos de sangre? ¿Qué han dicho tus vecinos de tu país? ¿Qué están diciendo los vecinos en el cual tú vives? ¿Qué están diciendo los compañeros de tu trabajo? ¿Qué están diciendo? ¿Qué dicen tu jefe de ti? Como empleada, como empleado, como autónomo, como empresario. ¿Cuál es el testimonio que nosotros estamos dando? ¿Cuál es el testimonio nosotros como padres que le estamos dando a nuestros hijos, a nuestros nietos, que continuamente nos están viendo el acostar y el levantar, el comer y así sucesivamente? ¿Cuál es el testimonio que nosotros le estamos dando y le estamos dejando a nuestro prójimo? Para la generación presente y futura. Van a decir nuestros hijos, van a decir nuestros familiares, van a decir nuestros amigos, pues mi padre era cristiano, mi madre era cristiana, pero pasaba esto y esto, hablaba de esta manera, se vestía de esta manera, se conducía de esta manera. ¿Qué puedo decir de mi padre?
Y alguno pueda decir, pues fue mi ídolo, para mí era perfecto, mi madre era perfecta. Caminaban conforme a la palabra de Dios, caminaban dándose testimonio conforme a la luz de Cristo que permanecía en ellos, en el cual radiaba en medio de las enfermedades. Radiaba en medio de los problemas, y que puedan testificar de nosotros en el futuro, y que eso pueda ser un ayo para decir, no el ayo para buscar, para salvarse, no el ayo para recibir la bendición del cielo, pero sí un soporte, pero sí un ayo, pero sí una sombra que pueda decir, yo tengo un ejemplo de mis padres, yo tengo un ejemplo de mi pastor, yo tengo un ejemplo de mi vecino, persona que se conducía dejando un testimonio, conforme a la palabra de Dios, que con todas sus debilidades, que con toda su flaqueza, que con toda su falencia, permaneció en pie. Permaneció en pie. Y que Dios en Cristo Jesús pueda usar nuestros testimonios para la gloria de Él y para el beneficio de nuestras generaciones presentes y futuras. Que Dios pueda coger eso. Que Dios pueda coger eso. Y que cuando uno esté en la presencia de Dios, que cuando seamos levantados de entre los muertos y estemos en la presencia de Dios, y que podamos ver nuestros familiares, que nos podamos saber aquellos que nos congregábamos, y uno en el cielo juntamente con el Padre, juntamente con el Hijo, con los ángeles, con los 24 ancianos, uno pueda decir, valió la pena el sufrimiento. Valió la pena, valió la pena, valió la pena. Y que uno pueda decir, aún en la presencia de Dios, papá, la gloria es tuya, porque yo solo no fui. Fuiste tú en mí. Fuiste tú en mí, porque con tu ayuda me decidí a hacer la voluntad del Padre. Me resistí a obedecer a la voluntad de lo que me rodeaba, a lo que me decían, no, pero no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Una mentirita no es nada. Un caramelito dulce de las cosas de este mundo, no pasa nada. No pasa nada. No. Y el Señor es bueno. ¿Cuál es nuestro testimonio? Vamos a leer el versículo 38 y 39. Y Jesús, hablándole en esa misma línea, en esa misma trayectoria, y Jesús dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Tremendo. Como podemos decir nosotros hoy, ¡wow! Tremendo. Ni tenéis su palabra morando en vosotros. El mismo Jesús hablándole a los sacerdotes, a los líderes religiosos que andaban, que leían la ley. Oh, enfadado porque Jesús sanó a un paralítico en el día de reposo. Y dice, porque a quien Él envió, vosotros no conocéis. En otras palabras, ustedes que hablan del Dios de Moisés, del Dios que hizo los cielos y la tierra, oh, con la vestidura larga y con todas estas cosas religiosas, el Señor le dice, ¿y ustedes no conocen a Dios? Que viniera el Señor hoy nos dice, poniéndome yo mismo como ejemplo, Pedrito, tú que conociste al Señor en el 83, que predica, que habla en lengua y que esto y lo otro,
que el Señor me diga: Pedro Rodríguez, tengo una noticia para ti. Y yo muy contento, y ahí te voy. Sí, mi Señor. Y ni siquiera pueda quizá levantar la cabeza. Sí, mi Señor. No, levanta la cabeza. Que diga el Señor: mírame a los ojos. Tú no me conoces todavía. Señor, que yo no te conozco todavía. Si tengo más de 40 años sirviéndote. Si tú no sabes los enfermos que he sanado, lo que yo he liberado de demonios, a la gente que se han convertido conmigo. Pedrito, mírame otra vez. Que tú no me conoces todavía. Y dirá el Señor, no en mi caso, por su fe y por la gloria del Señor, me he puesto como ejemplo: apartado de mí, maldito, al fuego eterno. Otra vez, que no te conozco. Echarlo a las tinieblas de afuera, al lago de fuego, donde solamente se oye el llanto y el crujir de dientes, donde el gusano nunca muere. Muy triste. Por eso el pueblo de Israel duró 40 años dando en el desierto, y todos los que salieron de allí murieron en el desierto. Se quedaron postrados en el desierto. Solamente entró a la tierra de la promesa. Yo digo Josué y Caleb, pero yo digo la gracia y la misericordia de Dios. Ya conocemos la historia de Moisés. Amén. Que cuando Jesús estaba en el monte de la transfiguración, ¿quién se presentó ahí? Moisés con Elías. Esa es otra enseñanza, más allá, más profundo. Ok, pero hablando físicamente, solamente entró Josué y Caleb. ¿Por qué? Por la desobediencia, porque no conocieron al Dios, escúchelo bien, al Dios del monte Sinaí. No conocieron al Dios de los 10 milagros en Egipto. ¿Cuál fue el primer milagro? Ayúdenme, ¿cuál fue el primer milagro? Por llamarlo milagro, porque fue un milagro. ¿Qué llevaba Moisés? Un bastón, ¿verdad? Un callao. ¿Y en qué se convirtió? Y así. Y la última, ¿cuál fue? La muerte de todos los primogénitos. ¿Se murieron los primogénitos del pueblo de Israel? No. Y se quedaron postrados en el desierto. Que Dios lo cruzó por el mar en seco. El 39 dice: escudriñad la escritura, porque a vosotros os parece que en ella tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de quién. Hablando otra vez del testimonio. ¿Testimonio de quién? Testimonio de mí. Otra vez, ¿cuál es el testimonio? ¿Qué testimonio estamos dando? Y yo se lo digo aquí, hablando de mi persona. ¿Cuál es el testimonio que yo estoy dando como pastor? Por la gracia de Dios, como líder de esta iglesia, ¿qué testimonio yo te estoy dando? ¿Qué testimonio yo le estoy dando a mi esposa? ¿Qué testimonio yo le estoy dando a mis hijos? ¿Qué testimonio yo le estoy dando a mis nietos? ¿Qué testimonio yo te estoy dando? ¿Qué tú vas a agarrar de mí cuando yo parta con el Señor? Quizá no tenga la edad que yo tengo, aunque me falten 30 años para irme, pero no sé si me voy esta noche. ¿Qué tú vas a agarrar de ahí? Hasta hoy estamos hablando de la viuda de Sarepta, que dio lo último que tenía, la vianda. Y tú puedes hablar de tus abuelos, tú puedes hablar de equipatores. Por mi pastor en Santo Domingo, mi pastor de Honduras, ese sí era un pastor, ese sí, me quito el sombrero. Amén, gloria a Dios. Por el único pastor por excelencia se llama Jesucristo. Oye, pero hay que reconocer los dones de la persona y el testimonio de la persona.
Que solamente no nos reconozcan de testimonio como hombres duros, como mujeres duros, como padres duros, como madres duras. No. Tenemos que construir, diseñar testimonios en Cristo Jesús que otros, cuando uno parta, puedan seguir testificando de lo que en Cristo Jesús cada uno de nosotros pues hemos podido por su ayuda construir. Rápidamente quiero que vayamos al versículo 44. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues si recibís gloria los unos de los otros, no buscar la gloria que viene del Dios único. Perdóname, ponlo ahí, no lo quite. Yo quiero leerlo de nuevo para que podamos, como yo digo, olerlo, discernir un poquito. Hablando Jesús, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues si recibís gloria los unos de los otros, no buscar la gloria que viene del Dios único. Este es un sello divino, ¿verdad? Igual que todas las enseñanzas de Jesús. Déjeme decirle que voy a seguir predicando, enseñando del libro de San Juan, de las enseñanzas de Jesús. Quise pasar por alto, pero luego terminaré con la primera enseñanza de Jesús, hablando del libro de San Juan. Será el último. Nosotros recibimos, nos damos gloria uno con otro. Por ejemplo, yo predico y le pregunto a otro, ¿cómo estuvo la prédica? ¿Cómo me viste? Ay, pastor, muy bien, gloria al Señor. Dice, gloria al Señor, bien. O cualquier ministerio, el ministerio de evangelismo, el ministerio de las mujeres, el ministerio de alabanza, por decir así, cada uno de los ministerios, ¿cómo estuvo la alabanza? Muy bien, se sintió la presencia del Señor. Y eso no es malo. Malo que uno siga indagando para uno darse la gloria o para uno vanagloriarse. No, eso es pecado. Pero hay momentos que si uno tiene una persona de confianza, que esté lleno del Espíritu Santo, que uno pues, oye cariño, no sé, ¿cómo tuviste la palabra? ¿Cómo me viste? ¿Cómo viste mi corazón? Pues pastor, le faltó un poquito, fue un poquito corto, pero en el espíritu estaba bien. Digo, bien, pues para la próxima tengo que esforzarme un poquito más en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios para alimentar a los hijos de Dios. Amén. ¿Eso es pecado? No, si es con el fin de uno mejorar, eso no es ningún problema. Lo malo es, como dice aquí, cuando nos vanagloriamos, cuando buscamos la gloria o el favor de los demás. Ahí sí hay problema. Pero el final del texto dice que no buscamos la gloria de Dios. Que uno se esfuerce y que uno se levante a las 5 de la mañana por decir que uno se esfuerce, ya en este caso humanamente, porque ya no es espiritual, porque aquí lo dice. Y que estemos vacíos, que no buscamos la gloria del Señor, sino que sea algo religioso, que sea algo conocido, algo de costumbre o por una responsabilidad. Ya termino, escuchen bien, estoy aquí arriba porque es mi responsabilidad, pero déjenme decirle, y yo creo que todos lo saben, a mí yo amo estar aquí arriba, yo amo el predicar, yo amo el enseñar, yo amo el hablar de Dios. Yo hablo hasta debajo del agua, yo hablo de Dios. Yo camino por ahí con un dominicano y dice, tú hablas demasiado, ¿qué tú hablas? Yo le hablo hasta a los árboles, yo le hablo. Pero cuando hablo, lo hablo de corazón, me siento bien. El Señor ha puesto en mí esa devoción, amén.
y que sea lo contrario. Dices, mira, pues tú no buscas la gloria de Dios, tú buscas la gloria de los hombres. Tú lo que estás haciendo es el quedar bien con la gente. Sí, lo hace para quedar bien con la gente. Para esto. Yo no te lo estoy diciendo a ti, literalmente. Quitaron el texto. Es lo que dice aquí arriba. Jesús no está aquí literalmente, por supuesto que no. Pero Él está aquí por medio de su Santo Espíritu. Y Jesús está predicando, te está hablando a ti y me está hablando a mí por medio de la palabra, porque lo único que estamos haciendo es repetir la palabra. Amén. Lo que estamos haciendo, pon el texto por favor. Lo que estamos haciendo es, el 44, lo que estamos haciendo es pues repetir una y otra vez lo que dice pues, lo leo, no pasa nada. ¿Cómo poder vosotros creer? Pues si recibí gloria los unos de los otros y no buscar la gloria que viene del Dios único. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Meditemos esta palabra, perdona. Capítulo 5 de San Juan, del 30 al 47. San Juan 5, del 30 al 47. Estudiémoslos en el transcurso de la semana detenidamente y pidámosle al Señor que nos ilumine, que nos llene de su Santo Espíritu, porque tengo para testificarle que estoy estudiando las enseñanzas de Jesús del libro de San Juan, del apóstol Juan, y cuántas veces yo no le he leído, pero cada vez que el Señor me ilumina y con la herramienta que Él trae a nuestras manos y uno puede, yo digo, wow, cuántas cosas estudiando la palabra por tantos años y mis ojos se me iluminan, me llena de esto. Digo, pero Dios mío, cuán insondables son tus palabras, qué riqueza trae cada versículo. Señor, me moriría y predicando de versículo a versículo a la enseñanza de Jesucristo en los evangelios de Jesucristo, pues me moriría y no me daría tiempo para predicar las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, el 39 dice, escudriñad la palabra de Dios, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna. Estudiemos la palabra de Dios, amén. Que sea un versículo, vamos a estudiar la palabra de Dios por orden, no abrir la Biblia donde nos salga. Vamos a diseñar un plan de estudio y decirle, Señor, revélate a mi vida a través de tu palabra. Amén. Padre, gracias por tu palabra, por tu enseñanza, Señor Jesús. Gracias, Padre eterno. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Divino Maestro, Padre. Es solamente para darte la gracia y decirte, perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor Jesús, porque buscamos más de lo de afuera que la gloria tuya, Señor, que el conocimiento de tu palabra de Dios. Buscamos muchas cosas, otras cosas más. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.